Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en la presencia del Padre, para orar, para meditar, para descansar en Él, pero también para meditar en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la fuente para nuestras vidas y es necesario que usted y yo cada día nos alimentemos de ella, que cada día estemos meditando en su palabra todos los días, y esto lo tenemos que tomar como una bendita costumbre en nuestra vida, porque ya nuestra vida no es la misma si no meditamos todos los días en la palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, quiero invitarles a aquellos que no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban a esta gran familia, esta familia IRE, que compartan los audios, que los escuchen hasta el final, que le den clic a las notificaciones para que nos ayuden a crecer en nuestro canal de YouTube. Ya somos una comunidad de más de 160 suscriptores. Somos una gran familia y yo espero que todos los suscriptores estén aquí escuchando estos devocionales todos los días. Bueno, yo les invito a que vámonos hoy al capítulo 10 del libro de Nehemías. El capítulo 10 pues es la conclusión de un proceso espiritual, de un proceso de edificación, de un proceso educativo que ha venido teniendo o que tuvo lugar en la reconstrucción del pueblo de Israel, del pueblo de Israel y de Jerusalén. Recuerde que ellos ya habían regresado del exilio, se estaban ubicando cada uno en sus casas, pasaron por el proceso de edificación del templo, pasaron por el proceso de edificación de las murallas y estaban edificando una vez más sus casas, recuperando sus heredades, recuperando su forma de vida, recuperando su herencia. Y aquí en el capítulo 10, bueno, el capítulo 8, 9 y 10, nos encontramos con que para completar ese proceso, pues Esdras trajo la palabra de Dios, trajo un rollo, lo leyó en una plaza pública, en un estrado de madera, en una tarima, y eso causó en el pueblo una gran conmoción y se pusieron a llorar, se entristecieron porque fueron confrontados con la palabra, y eso hizo que ellos pidieran perdón. O sea, el confrontarse con la palabra de Dios nos lleva a entender que hemos pecado, a entender nuestra realidad. Y en el capítulo 9 vimos cómo por esa misma confrontación y por esa misma realidad que ellos encontraron en la palabra de Dios, pues eso los llevó a pedir perdón por sus pecados, a pedir perdón por sus faltas. Y aquí vemos que el pueblo estableció una reconciliación. Ahora, ¿el proceso en qué termina? El proceso termina en que después de entender la palabra, después de entender que habían cometido gran pecado, pues era necesario renovar el pacto. Era necesario volver a empezar. Era necesario volver a reafirmar ese pacto con Dios, ese pacto que se había perdido. Y eso es de lo que nos habla el capítulo 10 del libro de Nehemías. Entonces mire el proceso. Escucharon la palabra, recibieron la palabra los llevó a entender que estaban mal, eso les causó una conciencia de pecado y los llevó a restablecer su relación con Dios, a restablecer el pacto. Vamos a leer lo que dice Nehemías capítulo 10. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mijamín,
Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Henadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo: Paros, Paad Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Jasub, Jaloes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Abías, Anán, Maluc, Harim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes y levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y para jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen para vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados, cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarían los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Miremos que entonces el pueblo hace un pacto con Dios. El pueblo hace un pacto, el pueblo hace un compromiso. Ahora, aquí me llama mucho la atención, es que miremos todo el proceso que les decía yo al principio. O sea, fruto de confrontarse con la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es como un espejo. Es un espejo. Y cuando usted entra en esta dimensión, usted ve en ella, o sea, la realidad de su vida. De eso se trata. El que usted y yo aprendamos a meditar en la palabra. Y cuando descubrimos que la palabra de Dios es el espejo nos muestra realmente quiénes somos. El espejo no nos miente.
A veces uno ve en el espejo cosas que no le gustan. O sea, pero para eso esa es la idea. Y para eso creo que fue inventado. Para usted verse a sí mismo. Y la palabra de Dios es eso. Es un espejo que nos permite vernos a nosotros mismos. Que nos permite ver nuestra realidad. Que nos permite ver lo que somos, lo que estamos haciendo. Yo no sé si usted alguna vez se ha parado frente al espejo y se ha hablado a sí mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No sigas por ese camino. Mire, ahí es donde está. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo. Y cada uno de nosotros tiene que ser confrontado con su realidad. Eso fue lo que pasó con los hijos de Israel. Fueron confrontados con la realidad. Y eso los llevó a pedir perdón. Eso los llevó a entender de que no eran un pueblo cualquiera. Sí, eran un pueblo que se estaba levantando y que habían cometido sus pecados, que les había ido mal porque ellos mismos se habían alejado. Si usted lee el capítulo 9 tiene muchas referencias a la misericordia de Dios. Tiene muchas referencias. Y en medio de esa oración, ellos siempre estaban apelando a que Dios era un Dios misericordioso, o es un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios fiel, que a pesar de que se cometió un pecado, Dios siempre estaba dispuesto y está dispuesto a perdonar. No es un Dios castigador. Y esto tiene que ser parte también de nuestra oración y de nuestra confrontación. Entender de que Dios es Dios de misericordia y es Dios de amor. Entonces, una vez que tú eres confrontado y se despierta en nuestras vidas la conciencia de pecado, eso nos tiene que llevar a rehacer el pacto, a reanudar el pacto con Dios. Y mire lo que dice el versículo 38 del capítulo 9, que es realmente cómo empieza el capítulo. Dice, a causa pues de todo esto, ¿de qué? De la confrontación y de haber pedido perdón por los pecados. A causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos y la firmamos, dice, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Cuando yo leo esto, yo entiendo que más que una simple intención del corazón, fue un contrato que firmaron. Fue un contrato que firmaron con Dios. Y aquí viene algo extraordinario. Mire, una cosa es cuando usted hace un voto, cuando usted hace una promesa con sus palabras. Las promesas fácilmente se olvidan. Las promesas fácilmente se pierden en el aire o se olvidan con el tiempo. Pero los contratos no. Lo que se queda escrito, escrito está. Lo que está escrito, escrito se queda. Y esta asamblea que se reunió, hicieron un contrato y lo firmaron. Y mire, mis amados, cuando se firma un contrato, un contrato de compraventa, una escritura, algo así, no hay quien lo derogue. Normalmente cuando usted firma un contrato, hay una copia para el que firma y otra copia para el que da el contrato. O sea, siempre hay dos y siempre hay unos testigos. Mire esto, qué interesante. Estas personas no solamente le hicieron una promesa al Señor, sino que firmaron. O sea, y eso ya es un compromiso alto. Y aquí esto ya, la palabra de Dios nos está llevando a entender de que con el Señor tenemos que tener compromisos serios, firmes, fuertes. En la medida que usted y yo somos confrontados con nuestro pecado, en la medida que usted y yo despertamos a nivel espiritual, tenemos que aprender a tener compromisos. Y esto es otra de las cosas que nos identifican como creyentes maduros en la fe. El compromiso, mis amados.
En la medida que usted va creciendo, va madurando en fe, en el conocimiento de Dios, el Señor requiere más compromisos. Y el Señor requiere que usted firme a niveles más altos. Y aquí estos ancianos vinieron y firmaron. Vinieron y firmaron. Y aquí nos da toda una lista ahí hasta el versículo 27. Son los principales de los ancianos, de los levitas, de los sacerdotes. O sea, estos que firmaron eran los ancianos de Israel, los principales de las tribus, que vinieron, hicieron el compromiso, pusieron su firma y prácticamente estaban poniendo su pellejo. O sea, estaban diciendo: Señor, yo estoy de acuerdo, yo me comprometo. Mire esto. Y mire lo que dice el versículo 28. Vamos a centrarnos en estos dos versículos, el 28 y el 29. Ahora, ¿cuál fue el compromiso? Esa es la pregunta. ¿A qué se comprometieron? Ellos se comprometieron a varias cosas. Y miremos, este tema nos está hablando del compromiso que un creyente maduro debe tener con Dios. Mire lo que dice el versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Mire, o sea, no solamente firmaron los ancianos, sino ¿quiénes? El resto del pueblo. O sea, todos terminaron comprometidos. Todos los que eran siervos, todos los que se habían apartado. Versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Entonces miremos a qué se comprometieron. Primero, aquí este versículo yo quiero aclarar algo. Este versículo nos dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Aquí nos habla de protestar. Dice: se reunieron para protestar y jurar. Muchas veces cuando estudiamos las escrituras, aquí estamos, cuando estudiamos las escrituras en español, en nuestro idioma, nos encontramos con que los traductores quisieron traducir o poner palabras de acuerdo a su interpretación. Que este es el caso de la Reina Valera. Aquí este es uno de los casos que nos encontramos. Mire, cuando uno lee esto, uno piensa pues que a lo mejor los hijos de Israel salieron a protestar. Salieron con pancartas y salieron con palos y salieron allá como exigiendo sus derechos. No está hablando de eso. Es una palabra pues que no realmente no sé por qué está ahí. O sea, yo tengo que ser sincero con ustedes, amados oyentes. No sé, no alcanzo a entender por qué esa palabra está ahí. Esa palabra fue puesta ahí en la traducción, pero realmente no es lo que está diciendo. Si miramos el lenguaje original, no habla de protestar. Está hablando de que se impusieron a sí mismo un voto, se impusieron una carga. O sea, asumieron ellos como que dijeron: vamos a autoasumirnos. Es como cuando usted dice que se va a comprometer con usted mismo a hacer tal cosa. O sea, más o menos de eso trata. Entonces, esa palabra protestar en nuestra Biblia Reina Valera, pues realmente no debería estar ahí, debería ser otra. Porque los hijos de Israel pues no iban a salir a protestar, como les digo, con pancartas y con silbatos y con palos no es eso. Ellos se autoimpusieron como un voto. Eso es más o menos lo que significa en la traducción original. Dice que ellos lo primero que hicieron fue comprometerse a que andarían, o sea, un juramento de que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios.
Primer punto del compromiso: andar en la ley de Dios. Mire los compromisos que tiene que hacer un creyente maduro. Un creyente que está madurando, un creyente que está creciendo en el Señor, un anciano, tiene que hacer una serie de compromisos. Primero, andar en la ley de Dios. Y dice aquí que se autoimpusieron y que juraron que andarían en la ley de Dios. Es el primer punto. El segundo punto, dice el versículo 30, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, y tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Las alianzas. Una de las cosas en las que Dios fue muy enfático en la ley fue que no tuvieran alianza, que no entregaran sus hijos a las hijas de personas extranjeras. Ahora, no es que Dios esté discriminando a los extranjeros. No era eso, sino que Dios es un Dios celoso. ¿Qué pasaba con los extranjeros? Que los extranjeros eran idólatras, que los extranjeros tenían en su corazón, en su ADN, la idolatría. Entonces, por eso, ¿Dios qué les dice? Ahora, los matrimonios eran alianzas, y lo que sucedía con los matrimonios era que pues la persona casada terminaba siendo una sola carne con esa otra persona. Entonces imagínese que usted cuidó a su hijo o a su hija, lo consagró al Señor, se lo entregó, su hijo era fiel, y simplemente vino y se casó con una persona que adora a otros dioses. Pues ese hijo termina adorando a otros dioses, y los hijos que vienen en adelante son hijos mezclados, son hijos de sangre no limpia. Por eso Dios era tan renuente a las alianzas, y eso realmente fue lo que pasó, que impidió o que retrasó el avance de esta nueva vuelta en la etapa de Nehemías y de Esdras. Acuérdese que en el libro de Esdras nos encontramos que muchos sacerdotes encontraron el problema para ejercer su sacerdocio, porque tenían un linaje mezclado. Se habían metido con mujeres extranjeras, con mujeres paganas, y eso les impidió seguir. Acuérdese que en Esdras capítulo 8, capítulo 9, nos encontramos que Esdras lloró y le pidió perdón a Dios, y entendió por qué tanto freno, poco avance en la bendición. Era porque había un pecado entre el pueblo. Entonces el pueblo se compromete, como segundo punto, a no hacer alianzas, a no entregar sus hijos y sus hijas a personas extranjeras. Mire que es lo bonito. Ahora, ese versículo 30 nos lleva ya a un nivel más profundo. Mire, nuestros hijos son hijos consagrados a Dios. Usted y yo debemos consagrarlos. Mire, pero muchas veces los padres mismos cometen el error de soltarlos demasiado, y de dejar que hagan lo que ellos quieran. Un error muy común es que los papás caen en el error de decir: ay, no, yo no voy a obligar a mi hijo, a un niño de 10 años, a un niño de 11 años, a que haga esto. Y terminan entregándolos en manos de los cananeos, terminan entregándolos en manos de los incrédulos. ¿Y qué pasa? Que el hijo o la hija terminan perdidos. Y ese es el segundo punto, el segundo compromiso. El tercer compromiso, dice en el versículo 31, dice: se comprometían a respetar el día de reposo, a respetar el día de reposo y a respetar el año de reposo. Mire, todos esos puntos fueron puntos en los que falló el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel estuvo 70 años esclavo o cautivo en Babilonia? 70 años. ¿Usted se ha preguntado por qué? Yo le voy a explicar. Porque durante 490 años el pueblo de Israel no respetó
ese año de reposo. ¿Qué es el año de reposo? Yo se los voy a explicar. Así como hay un día de reposo cada séptimo día, Dios dijo que el séptimo día sería apartado para Él. Pero también Dios le dijo al pueblo que cada 7 años, el séptimo año, era un año consagrado a Dios, donde la tierra se iba a dejar quieta, donde no iban a haber cultivos, donde la gente se iba a dedicar a esperar en Dios y a estudiar la palabra de Dios. La gente era un desafío a la fe, ese séptimo año. Pero sabe que por la ambición y por la avaricia del hombre, no respetaron ese año. No respetaron ningún año de reposo. ¿Por qué? Porque no confiaban en el Señor. ¿Qué pasó? Pues que llegó un momento en que Dios dijo, no más, no más. La tierra va a estar desocupada 70 años. Eran los 70 años que le debían al Señor. 70 años de reposo le debían al Señor. Y 70 años estuvo la tierra libre, baldía, desocupada. 70 años. Mire, esto es una cosa importante. El séptimo día y el séptimo año eran un día y un año consagrado al Señor. Y dicen, vamos a respetar. O sea, lo tercero que se comprometen es a respetar ese año de reposo. Y el último compromiso que hacen es el compromiso de dar el diezmo, de dar la ofrenda, de dar el sostenimiento para la casa de Dios, para los sacerdotes, para los levitas. Y aquí a partir del versículo 32 en adelante, usted lo puede leer. Dice en el versículo 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Mire, y a partir de ahí dedica muchos versículos. El compromiso de aportar financieramente para que la casa de Dios funcione. Mire que eran 4 compromisos que el pueblo de Israel hizo. Y aquí lo vemos en este capítulo 10 de Nehemías. Recordémoslos. El primero, andar en la ley de Dios. El primero tiene que ver con guardar, con cumplir los mandamientos, los decretos, los estatutos de Dios. Ahora, usted no puede guardar un mandamiento que no conoce. Ahí está implícito otro pequeño tema. Para usted poder guardar sus mandamientos, los mandamientos de Dios, usted, amado oyente, los tiene que conocer. Por eso hay que meditar en la palabra. Por eso tenemos que leer poniendo el sentido, como nos decía en el capítulo 8. Porque es que en la palabra de Dios está el manual de vida, está el manual para su vida. El segundo compromiso que usted y yo debemos hacer es cuidar de nuestros hijos. No entregar nuestros hijos al cananeo, no entregar nuestros hijos al mundo, no entregar nuestros hijos al pecado, no propiciar que ellos se vayan a hacer su vida libremente. Mire, usted y yo tenemos un compromiso con Dios. Segundo compromiso. El tercer compromiso, respetar el día de reposo. Ahora, no quiere decir con esto, hay un día que el Señor consagró, que es el día séptimo, viernes en la noche, viernes en la tarde. La Biblia lo dice. Y es el día donde usted y yo debemos reunirnos. Es el día donde usted y yo debemos reunirnos con la familia para adorar a Dios en familia. Para adorar a Dios. Papá, mamá, hijos. Para desconectarnos de tantas cacharros tecnológicos y de tanta distracción que tenemos. Es el día de conectarnos con Dios. Y aquí hacían el pueblo un compromiso de conectarse con el Señor,
de dedicar al Señor esos días y esos años. Y el cuarto compromiso era el sostenimiento de la casa. El diezmo, mis amados hijos. Y en la medida que usted y yo vamos levantando nuestro compromiso con el Señor, debemos entender que la casa de Dios necesita mantenimiento. Que la casa de Dios, desafortunadamente, no se sostiene sola. Se sostiene con ofrendas, se sostiene con primicias, se sostiene con el dinero. Pero con el dinero ¿de quién? Con el dinero que las personas que están comprometidas, que aman al Señor, que aman su palabra, que han entendido que en la palabra de Dios hay un cambio, pues esas mismas personas deben también dar de sus bienes para el sostenimiento y mantenimiento de la casa de Dios, para el sostenimiento y mantenimiento de los servidores de Dios, de los que servimos en la casa. Mis amados, los que sirven en la casa no tienen por qué pasar necesidades. Los que servimos en la iglesia no tenemos por qué estar pasando necesidades ni apretones económicos. Porque lo que nos dice la palabra de Dios es que hay un deber de parte de los hijos, el sostenimiento de la casa. Entonces miremos que son 4 compromisos y al final ellos terminan diciendo: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y ahí en esa parte, aquí en esto, pues prácticamente se cierra la primera parte del libro de Nehemías, y ya entramos pues al final, a las conclusiones a partir del capítulo 11. Yo quiero invitarles a que oremos, que terminemos este tiempo dándole gracias. Amado Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad y misericordia sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. En esta mañana, Señor, nosotros, tus hijos, venimos a adorarte, a alabarte, a bendecirte, a exaltarte, a glorificar tu nombre, que es santo, que es grande, que es poderoso, Señor. Padre, después de oír tu palabra, en nuestro corazón se despierta, Señor, el deseo de hacer un pacto, hacer un voto contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a rehacer ese pacto que un día se rompió. Ayúdanos, Padre, levanta, despierta en nosotros ese espíritu comprometido para comprometernos con tu palabra, Señor, para comprometernos cada día como señal de que somos creyentes maduros, de que somos creyentes que te amamos y que tú has hecho cosas grandes y poderosas en nosotros. Padre Dios, en esta mañana, Señor, en esta mañana nosotros venimos también, Señor, a firmar un compromiso contigo, Señor. El compromiso de que vamos a estar contigo, de que andaremos en tu ley, de que no nos separaremos de tu presencia. El compromiso, Señor, de que no daremos a nuestros hijos a los cananeos o al mundo, de que no haremos alianzas con otras culturas, de que no haremos alianzas con el mundo. Hoy, Señor, hacemos el compromiso de respetar tus días de reposo, de respetar aquellos días santos, Padre Santo y poderoso. Y también hoy nos comprometemos contigo, Señor, a dar nuestra ofrenda, a dar de nuestro diezmo, a dar de nuestras primicias, Señor, a sostener la casa. Padre Dios, hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes, mi Señor, a cumplir con estos compromisos, que nos ayudes a cumplir, Señor, y a asumir esto que hoy, Señor, como creyentes maduros, hemos puesto delante de ti, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, como tus hijos, y te pedimos que nos ayudes a cumplir, Padre, porque tu palabra nos dice que es mejor no comprometerse si no se ha de cumplir. Pero, Padre, ayúdanos a cumplir, Señor, porque hoy, Señor, hemos hecho voto, hemos hecho compromiso delante de ti. Te pedimos, Señor, que derrames de tu gracia, de tu amor y de tu bondad sobre nuestras vidas, sobre todo nuestro ser, Señor. Que hoy, Señor,
tu inmenso amor sea derramado con poder sobre nuestras vidas y que nos ayudes a no abandonarte a ti, ni abandonar la casa, Señor, ni abandonar tu casa, Padre Dios. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.